Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Vamos a hablar de algo muy interesante que me ha venido ayudando, que he venido practicando, comprobando, poniendo en práctica. Y es esta práctica tan interesante que se enseña en las conferencias de conocimiento de sí mismo, que nos comparte el temario de conocimiento de sí mismo, que se llama la práctica de velar y orar. Listo, entonces para empezar a hablar de esta práctica tan interesante, les quiero preguntar, ¿ustedes saben meditar? ¿Ustedes creen que verdaderamente la meditación tiene un valor importante en la vida? ¿O la meditación es como solamente para cuando me siento como muy triste, muy cargado y como que me quiero escapar de lo que está pasando y como que sí? Bueno, pues les quiero compartir que la meditación es una práctica muy poderosa. Lastimosamente, con el pasar de los años, sin echarle la culpa a nadie o a nada, se ha olvidado el valor que tiene como tal estas prácticas, porque son varias prácticas de meditación. Entonces, esta práctica de velar y orar es una práctica que traemos otra vez o compartimos para que ustedes, la persona que sea que me esté observando, aprenda a meditar, aprenda a eliminar sus defectos psicológicos si se puede. Y para entrar en detalle o para empezar a hablar de esta práctica, entonces vamos a hablar de un personaje muy importante que se habla en todo lugar, en todo lado, que es Jesús. Jesús enseñó una práctica muy interesante, no me consta, pero eso dicen, que se llama el velar y orar. Jesús decía a sus discípulos, o decía, velen y oren para no entrar en tentación. ¿Qué quiere decir eso de velen y oren para no entrar en tentación? Entonces, velar quiere decir estar vigilante. Y orar quiere decir pedir muerte psicológica, que es una técnica que ahorita vamos a explicar más en detalle, para orarle o pedirle a la Madre Divina o a la parte femenina de Dios que tenemos cada uno de nosotros internamente, que nos puede ayudar a eliminar lo que sea: miedos, ataques de pánico, vicios como la masturbación, el consumo de sustancias, alcohol, pegantes, alcohol, marihuana, lo que sea, ira, cansancio, pereza, los peores vicios de los peores vicios. Entonces, velar y orar es aprender a entrar en vigilia o a entrar en un estado de vigilancia a todas esas formas de ser que se quieren manifestar en todo momento, ¿sí? Cuando uno está solo, cuando uno está por ahí con el amigo, con el que más le gusta a uno pasársela, cuando uno está en el trabajo, cuando uno está con los papás, cuando uno está en la calle, cuando uno está en cualquier lugar, en cualquier sitio. Siempre han estado esas formas de ser, y conocimiento de sí mismo lo llaman los defectos psicológicos o los yoes, ¿sí? El yo de la ira, el yo del miedo, el yo de la masturbación, el yo de la vergüenza, el yo de la preocupación, el yo de la masturbación, el yo mago negro, ¿sí? Todas esas formas de ser que pertenecen a cada uno de nosotros. Entonces vamos a hablar de dos poderes, iba a decir uno, pero son dos, que son muy importantes
dentro de esta práctica, o no dentro de esta práctica, sino dentro de toda nuestra existencia, que es el poder de la concentración. ¿Quién se ha puesto a pensar en algún momento, bueno, yo qué tanta capacidad de concentración tengo para realizar cualquier objetivo, digamos, en determinado tiempo, ¿sí? Por ejemplo, para concentrarme haciendo el almuerzo. Entonces nos vamos a dar de cuenta, si somos sinceros, que nosotros no tenemos concentración. Porque podríamos decir que concentrarse es una persona que está allá, parada en la cocina, haciendo el almuerzo, picando la cebolla, picando el guiso, preparando las cosas para hacer el arroz, lavando las verduras, ¿sí? Pero verdaderamente y más a profundidad, la capacidad de concentración es qué tanto silencio tengo yo en mi interior o en mi psicología para hacer determinada acción bajo ese estado de concentración. Entonces se va a dar cuenta uno que uno hace el almuerzo y ni siquiera lo ha empezado a hacer y ya se manifiesta la primer barrera o el primer estado psicológico o el primer defecto demonio que no lo quiere dejar estar a uno bajo ese estado de concentración, que es la pereza. Porque uno va a decir, ay no, qué mamera vivir solo, porque cuando yo estaba en el hotel mamá, pues me hacían el almuerzo. Y cuando no estaba mi mamá, pues me lo hacía mi hermano. Y cuando no estaba mi hermano, me lo hacía mi hermana. Y cuando no estaba mi hermana, pues yo me hacía el pobrecito y mi abuelita me daba almuerzo. Entonces nos vamos a dar de cuenta que uno siempre va a estar como en un estado de desconcentración que no lo deja a uno permanecer concentrado o enfocado en el objetivo. Sigue uno, volviendo al ejemplo, sigue uno haciendo el almuerzo y empieza uno a recordar al amigo o empieza uno a recordar que debo plata porque no he pagado la plata del domicilio y qué van a pensar de mí, van a pensar que yo me voy a robar la plata y entonces no me toca pagar la plata y hasta uno puede coger el teléfono, entrar al Nequi, pagar, ¿sí? Y hay ya otra barrera o otra preocupación lo sacó de el estado de concentración en el que uno debería estar, en este ejemplo. Entonces así sucesivamente uno tiene muchos pensamientos, ¿sí? Emociones, recuerdos, deseos, futurizaciones, charlas internas, porque uno está, por ejemplo, volviendo al ejemplo, uno está, por ejemplo, lavando las verduras y empieza uno, yo cómo extraño a esta persona, cómo quisiera que otra vez estuviéramos juntos, que viviéramos juntos otra vez, qué estará haciendo ella, en dónde estará, con quién estará viviendo. No, pero debe estar con otro, porque sí era bien perrita. Y más que le gustaba chichar, no, pero a mí también me gusta chichar. Y empieza uno a meterse por allá en sus películas, en sus cosas locas, lujuriosas, pervertidas. Y se pierde uno en el estado de concentración. Entonces, ya me desconcentré. Bueno, entonces, para nosotros aprender a identificar esos estados de desconcentración, vamos a tener que utilizar otro poder muy interesante, que es la capacidad de autoobservación. ¿Qué es autoobservarse? Auto quiere decir dentro de sí y observarse, pues observar. ¿Qué vamos a observar? O a mirar, detallar, analizar. Todas esas formas de ser, de efectos psicológicos que se manifiestan cuando yo estoy haciendo determinada cosa, la que sea. Cuando yo aprendo a desarrollar la capacidad de autoobservación y a darme cuenta de todos esos defectos psicológicos,
ya puedo darme cuenta de qué es lo que me está desconcentrando. Ahora viene algo muy importante, que es aprender a eliminar todo eso que me está generando estados de desconcentración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces existe un poder que tenemos todos nosotros, y ese poder es el poder de la Madre Divina o la parte femenina de Dios, que nos ayuda a eliminar los defectos psicológicos. No se puede quedar en teoría, o sea, no se puede quedar solo como un concepto que yo hablo, como una creencia, sino vale la pena que nosotros lo llevemos a la práctica, que nosotros seamos curiosos con estas cosas que sí valen la pena porque son de la conciencia, y digamos, bueno, ¿será que lo que está diciendo este man es cierto? ¿Será que sí existe eso, que la Madre Divina y que un poder que femenino de Dios y que puede eliminar los defectos? Entonces, cuando uno empieza a pedir muerte psicológica, se va a dar cuenta de que a medida que yo pido muerte psicológica, miedo, ansiedad, preocupación, cansancio, pereza, mala voluntad, pesadez, dolor, angustia, ganas de llorar, todas esas cosas o todos esos defectos me están generando sensaciones o me están generando tensiones. Esas tensiones se sienten en los párpados, en la cara, se sienten en los hombros, en el pecho, en el estómago, hasta en el aparato sexual, en la espalda, en la cabeza, encima de la cabeza y por encima de la cabeza, porque son defectos psicológicos que tienen mucha energía y que no nos quieren dejar estar en un estado de concentración. Cuando nosotros pedimos muerte, se empiezan a liberar esas formas de ser o esos defectos psicológicos. Se libera el miedo, se libera la preocupación, se libera las sensaciones de la cabeza, la pereza, la mala voluntad, el dolor. Y nos vamos a dar de cuenta de que, o sea que sí existe un poder superior que me ayuda a liberarme de todas estas cosas. Cuando yo empiezo a comprobar y empiezo a darme cuenta de que sí existe un poder superior, que no sé dónde está, pero existe, entonces me voy a dar de cuenta de que tengo muchas formas de ser, tengo muchas charlas internas, tengo muchas preocupaciones, mi emoción alborotada, cada rato me preocupo, vivo en miedo porque el que dirá, la crítica, la ira, el rechazo, la preocupación, la angustia, los estados de soledad, o sea, son emociones que siempre están, pensamientos, emociones, y uno siempre está deseando. Deseo no cocinar, deseo pedir domicilio, deseo pensar en a ver quién le puedo llamar para que me invite a cocinar, a almorzar, deseo saber qué está haciendo mi mamá, deseo conseguir más dinero, deseo pensar en un negocio nuevo, deseo invertir, deseo tener más cosas materiales, deseo comprarme unos tenis, unas medias, deseo comprarme unos calzoncillos de Leonisa. Entonces uno tiene cantidad de cosas que no lo dejan estar en el estado de concentración adecuado. Todo eso son tensiones, son sensaciones que se manifiestan desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta a dormir. Entonces acá dice, porque todavía no tengo la capacidad de concentración para aprenderme todo de memoria. Dice, si yo aprendo a vivir en concentración más muerte psicológica, lo que hablaba ahorita de aprender a eliminar a través de la muerte psicológica todas esas formas de ser, entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Digamos que en este momento siento ardor, por ejemplo, o siento tensión en los hombros, o siento cansancio en los pies, ¿sí? O siento el deseo de irme a acostarme a descansar porque estoy cansado de los pies. Entonces aprendo a autoobservarme o me autoobservo, así es como uno aprende, me autoobservo, pido muerte psicológica, Madre Divina,
elimíname este defecto psicológico o elimíname esta sensación en los hombros, elimíname este cansancio en la planta de los pies, elimíname este ardor, elimíname esta sensación en la espalda, y empieza uno a eliminar todas las sensaciones o todas las tensiones que lo llevan a uno a estar en un estado de no concentración, ¿sí? Así aprende, así muere uno psicológicamente. Cuando uno aprende a morir, porque hay que aprender a morir, no solamente es como pedir petición así, como cuando uno estaba en la iglesia católica, mentiras. Entonces uno se va a dar cuenta que si uno sabe morir, se van a empezar a desaparecer esas formas de ser, poco a poco, los defectos psicológicos. Y esto me va a generar un estado de inspiración. Ese estado de inspiración es como lo que se libera de esas tensiones o de esa carga que yo tengo. Por ejemplo, para que me entiendan, cuando uno está muy preocupado, que tiene ganas de llorar y a botarse al piso y estados de desesperación, y uno pide muerte psicológica, se libera eso, se va, y uno como que, siente uno una tranquilidad. Esa tranquilidad es como ese estado que uno va a recibir, o ese estado de inspiración, para que uno pueda disfrutar hacer lo que uno quiera, ¿sí? Ahora sí voy a poder trabajar tranquilo, disfruto lo que estoy haciendo, ahora sí voy a poder hacer mi almuerzo, las cosas que necesito cocinar para mi almuerzo, ahora sí voy a poder hacer cualquier objetivo que tenga en mente totalmente concentrado. Si yo aprendo a hacer las cosas concentrado en el tiempo, disfrutándolas, inspirado, eliminando los defectos psicológicos, viviendo el instante, el presente, entonces va a pasar algo muy interesante, y es que va a desarrollarse la capacidad intuitiva. ¿Qué es la capacidad intuitiva? Sencillamente vamos a saber qué hacer con todo. Vamos a saber qué hacer con el problema que recordamos cuando estábamos haciendo el almuerzo de la plata que debo. Vamos a saber qué hacer con la situación que no me ha dejado avanzar con el trabajo interior, en cuanto a mis defectos psicológicos. Voy a saber cómo puedo invertir la plata que me llega ahorita en diciembre para que me alcance en los gastos que yo necesito para fin de año. Entonces, esa capacidad de intuición es totalmente diferente en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una forma intuitiva de ser, y solamente se activa o se desarrolla cuando nosotros empezamos a morir a los defectos psicológicos. ¿Qué sería la capacidad intuitiva? Para seguir hablando de la intuición, hagan de cuenta que ustedes todo lo que hacen no lo hacen con la conciencia. No lo hago con la conciencia, lo hago es con los defectos psicológicos. Porque cuando uno empieza a autoobservarse, se da cuenta de que, estaba haciendo el arroz, pero de hacer el arroz me puse a lavar el baño. Después de lavar el baño me acordé que tenía que llamar a un amigo porque me hacían falta los huevos. Y después de eso me di cuenta que se me quemó el arroz y no almorcé, y después me di cuenta que se me hizo tarde. Me fui, no me bañé, se me quedaron las llaves del apartamento adentro de la habitación. Me quedé por fuera, ¿sí? Y se le olvida a uno lo que está hablando. Entonces, todo eso, o todas esas formas que nos producen estados de no concentración, es la que no deja que se manifieste la conciencia y que no se manifieste la forma de aprender a intuir las cosas, ¿sí? Una persona que intuye se le soluciona todo rápido.
Una persona que intuye sabe cómo tratar a los demás, sabe cómo ser exitoso en su trabajo, sabe cómo ser responsable verdaderamente, sabe cómo ser organizado, cómo hacer las cosas que salgan de la mejor manera. Y es porque todo se está haciendo desde la conciencia, no desde los pensamientos del defecto, ¿sí? De la preocupación o del afán o del qué dirán o del qué debo, ¿sí? Sino se está haciendo desde la capacidad intuitiva de cada uno. Entonces, otra cosa interesante es que cuando uno vive bajo todas estas formas de ser, bajo la identificación de la ira, la preocupación, el llanto, la tristeza, la angustia, la charla interior, los pensamientos, toda esa loquera que uno tiene adentro, se están generando tensiones y sensaciones. Cada tensión, una tensión, es una forma de gastar energía. Hagan de cuenta que un defecto psicológico, sí, es como digamos la pereza, se monta en la cara, genera muchas sensaciones, tensiones, pesadez, por ejemplo en los párpados, en los ojos, bostezo, sí, se siente todas esas sensaciones nerviosas. Y eso es un gasto de energía impresionante, o sea, se están derramando cantidades de energía por ese proceso de identificación del defecto de la pereza montado en el rostro. Esas tensiones, no solamente con la pereza, sino con todos los defectos psicológicos, son los que no nos dejan estar en el estado de relajación adecuado. Por eso nadie es feliz, por eso nadie disfruta lo que hace. Uno sale a la calle, ve al conductor peleando con otros, echándole la madre a los taxistas, hablando por teléfono, preocupados, criticando, hablando mal del gobierno, hablando mal del alcalde de Sogamoso, que esas calles están despavimentadas, que esas calles llenas de huecos. Uno va al supermercado y ve en la fila como todos se agarran con todos, pelean, nadie es solidario, nadie es colaborador, todo el mundo quiere primero yo y después el resto. Y así sucesivamente con todo, en el trabajo. Y uno mismo está en eso, uno mismo también está lleno de todas esas preocupaciones, tensiones, cargas, cosas que lo obstruyen a uno, lo destruyen, lo consumen a uno, lo deterioran. Entonces, si yo no vivo en concentración y si yo no vivo en relajación, pues no voy a aprender a vivir en felicidad. Ahí viene la verdadera felicidad, ahí uno puede empezar a reflexionar y darse cuenta verdaderamente de dónde viene la verdadera felicidad. Bien, entonces lo interesante de esta práctica es que nosotros aprendamos a encontrar todos esos defectos psicológicos que empiezan a manifestarse y que no nos dejan estar en el estado de concentración, en el estado de felicidad, disfrutando lo que estoy haciendo, lo que sea, y en el estado de relajación, totalmente mi cuerpo sereno, tranquilo, suelto, ¿sí? En silencio, mi psicología en silencio. Entonces vamos a hacer la práctica, vamos a hacer unos minutos de muerte psicológica para que aprendamos ya directamente en la práctica cómo es que nosotros vamos a aprender a autoobservarnos para eliminar los defectos psicológicos y experimentar todo esto que se habló en el poquito tiempo que hablamos ahorita, ¿listo? Entonces, para entrar en detalle o para hablar de la práctica, necesitamos de varios aspectos muy importantes. El primero es aprender a hacer un canto. Ese canto se explica en las conferencias de conocimiento de sí mismo. Rápidamente, ese canto es un canto energético, es un canto mántrico que nos ayuda a liberar
las larvas o las energías negativas que se encuentran en el ambiente donde nos encontramos cada uno de nosotros. En este caso, por ejemplo, en la habitación. El otro paso o aspecto importante es aprender a hacer el círculo mágico. El círculo mágico es un círculo que se va a trazar alrededor del ambiente o del espacio donde nos encontramos para cerrarnos en un círculo de energía que va a impedir que ingresen, ¿sí?, todas esas larvas energéticas o energías negativas que impiden que uno esté en el estado de concentración, en este caso realizando la práctica de velar y orar. Seguido a esto, que es el último paso, que es aprender, ese sí no se aprende, que es hacer una petición. Esa petición es como salga de su corazón. Si no tiene corazón, pues como lo que salga, lo que usted quiera expresar a su parte espiritual, para pedirle que le dé la concentración, la conciencia, el ánimo, la voluntad, lo que sea, para experimentar lo que usted tanto anhela experimentar y para que le permita aprender a realizar estas prácticas con éxito, ¿sí? En este caso la práctica de velar y orar. Bien, entonces vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer 10 minuticos de velar y orar por ahora. Entonces nos vamos a olvidar de absolutamente todo. Hagamos de cuenta que acabamos de nacer. ¿Sí? Olvidémonos de todo. No existe nada en mi mente, en mi emoción, en mi corazón. Olvidémonos de absolutamente todo. Y vamos a cantar el Belilín. Dice así. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Muy bien, vamos a hacer nuestro círculo mágico. Dice así. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo.
¿Listo? Vamos a hacer la petición. Padre mío, Señor mío y Dios mío, Madre Divina, les pido con mucha humildad que por favor me asistan en este momento, me permitan realizar esta práctica de velar y orar, que sea un éxito. Activen dentro de mí las capacidades de concentración, de autoobservación y sobre todo de muerte psicológica. Permítanme identificar y eliminar cada uno de los defectos psicológicos que no me dejan estar en el estado de concentración en mi diario vivir. Bien, esta práctica también se hace con un proceso de relajación física, emocional y mental, pero vamos a hacer esta práctica hoy sin la relajación física, emocional y mental para buscar relajarnos a través de la muerte psicológica. ¿Listo? Aprender a quietar la mente, la emoción y el sexo a través de cada petición que yo haga de muerte psicológica. El objetivo que nos vamos a proponer en esta práctica de concentración es que nosotros vamos a dirigir la atención, todo nuestro enfoque, a permanecer concentrado en sentir los latidos del corazón o a sentir la respiración o a sentir cualquier parte del cuerpo. ¿Listo? Y vamos a pedir muerte psicológica a todo, absolutamente, lo que no nos quiera dejar estar en ese estado de concentración. Pensamientos, sonidos, charlas internas, distracciones, deseos, preocupaciones, afanes, lo que sea que se esté manifestando en mi interior. ¿Cómo lo hacemos? Madre Divina, elimíname este pensamiento, elimíname esta distracción, elimíname este sonido, elimíname esta imaginación, elimíname este pensamiento. Si tenemos que pedir muerte psicológica 10, 15, 30 veces, pedimos las muertes psicológicas que sean necesarias. Siempre volviendo a el corazón. Pedimos muerte psicológica y siempre buscando volver a sentir los latidos del corazón, la respiración o el cuerpo. 10 minuticos a partir de ya. La sensación mínima, ardor, pesadez, lo que sea que se sienta en el cuerpo, hay que eliminarlo. La idea es llegar a sentirse suelto, tranquilo. Una manera de los efectos psicológicos desconcentrarnos es criticando a los demás,
recordar a una persona y empezar a hablar de ella. No vamos a dejar que la mente o los defectos hablen de otros, sino vamos a identificar qué defectos se manifiestan, la crítica, pedimos muerte psicológica y volvemos a estar concentrados en el corazón. Hasta las cosas buenas, quiero sentir esto, ¿qué será tal cosa? Quiero sentir tal cosa, por muy buena, por muy consciente que se escuche ese deseo, ese pensamiento, lo eliminamos. La conciencia es el silencio. Sensaciones en la barbilla, en la sien, en los ojos, en las manos, en cualquier parte del cuerpo. Eliminemos todas esas formas de ser o todas esas sensaciones. Ardor, calor, cansancio, malestar, pesadez, dolor. Frío. Tratemos de asociar sonido de la respiración con la mente, con el oído, ¿sí? Estoy escuchando solamente el sonido de mi respiración, la emoción, sentir mi cuerpo, estoy sintiendo todo mi cuerpo. Cada vez buscar sentir más los latidos del corazón. Cualquier cosa que aparezca en mi psicología, por muy mínima, cualquier pensamiento, por muy básico, sencillo, lo que sea, Madre Divina, elimíname este pensamiento, elimíname esta sensación. Si la mente empieza a darme soluciones, a imaginar cosas positivas o cosas conscientes, también hay que eliminarlas. Recordemos que el objetivo de esta práctica es permanecer concentrado en el corazón, escuchando, sintiendo el corazón, el cuerpo, la respiración, y todo lo demás debe morirse.
Arena, elimíname este defecto, este pensamiento, lo que sea que ustedes, cada uno de ustedes vaya identificando. ¿Listo? Bien, esos fueron nuestros 10 minutos de velaridad de muerte psicológica. Va a suceder algo muy interesante y vale la pena que cada uno de ustedes lo compruebe, lo reflexione. Y es que si nosotros nos autoobservamos, nos vamos a dar de cuenta cómo empiezan a aparecer todas esas voces o recuerdos de efectos psicológicos, pensamientos, emociones, deseos, futurizaciones, todo eso que se define como efecto psicológico o como nuestra psicología, que no nos deja estar concentrados por más de determinado tiempo. Por ejemplo,
por más de 10 segundos o 15 segundos, sino que yo vuelvo, o sea, me concentro en mi corazón y vuelvo y me identifico con cualquier cosa, ¿sí? Que por allá sonó el vecino que está llamando a alguien. Entonces ya empiezo, ay, ¿a quién estará llamando? Uy, pero como cerró la puerta. Uy, ¿para dónde será? ¿Quién será? ¿Cuál vecino será? Sí, entonces es nuestra psicología buscándonos identificarnos con cualquier cosa que pasa afuera. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso y lo reflexionamos, nos vamos a dar de cuenta que, imagínense, si en este momento, que fueron 10 minutos, se desconcentra uno tan fácil, uno no puede estar totalmente concentrado en los latidos del corazón. ¿Cómo será en un día donde hago tantas cosas, sí, que no estoy en un espacio cerrado, en silencio, dándome cuenta, sino con muchas personas, en el trabajo, con música, con muchas personas, otra vez lo dije? Entonces es más difícil. Entonces es como para que nosotros nos demos cuenta de que no tenemos esa capacidad de concentración y por eso es que vivimos tan identificados con las cosas de afuera. Se murió alguien y pasa ese proceso de llanto, de dolor, y uno vive identificado con ese dolor. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuántos días, semanas, meses, hasta años? Y uno no se da cuenta que todo eso lo está acabando a uno, lo está destruyendo a uno por dentro, no lo está dejando vivir a uno tranquilo, feliz. Entonces esta práctica, ya para terminar, la podemos hacer en cualquier momento del día. El tiempo para la conciencia no existe. Si ustedes lo quieren hacer a la madrugada, si lo quieren hacer después de la madrugada, si lo quieren hacer al mediodía, en la noche, a la hora que ustedes quieran, ¿sí? Se puede hacer donde ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Lo importante es que nosotros saquemos el espacio diario para empezar a darnos cuenta de cómo podemos desarrollar nuestra capacidad de autoobservación, nuestra capacidad de concentración, nuestra capacidad de relajación y sobre todo nuestra capacidad de muerte psicológica. Como dijeron por ahí, lo demás vendrá por añadidura, y es muy cierto, ya después nos daremos cuenta de muchas cosas más interesantes. Listo, muchas gracias a todos por acompañarme en este espacio de práctica. Si alguien llega a ver este video en diferido, la persona que sea, bienvenido. Vamos a estar transmitiendo todos los días para que se unan, me acompañen a compartir estos espacios tan interesantes. Vamos a estar haciendo no solamente muerte velarizar, sino muerte reflexiva, cómo aprender a solucionar un problema, cómo eliminar un defecto psicológico en meditación reflexiva, muerte en marcha, esta misma práctica pero con otras técnicas. Entonces vamos a aprender también a sublimar nuestra energía, a aprender a negociar el karma, quien quiere negociar ese dolor, sufrimiento por el que está pasando, y muchas cosas que nos van a ayudar a nosotros a crecer espiritualmente y seguramente ayudar a otros a que también lo hagan. Listo, muchísimas gracias. Cualquier cosa me pueden escribir a mi Facebook, a esta página. Un saludo para todos, que tengan un día lleno de mucha muerte psicológica y de mucha tranquilidad. Hasta luego.